Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En este curso, Nociones Básicas de la Biblia, un curso donde estamos analizando, estamos estudiando las bases para tener una óptima lectura bíblica, para comenzar un estudio bíblico. Y bueno, pues estamos llegando ya a lo que es nuestra 10ª sesión. Damos muchas gracias a Dios por esta 10ª sesión. Así que sin más preámbulos, si bien le parece, haré una breve oración para que comencemos con esta 10ª sesión de Nociones Básicas de la Biblia. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por la bendición, Señor, de poder estudiar tu palabra. Padre, ayúdanos a acercarnos a tu palabra, mi Dios, no con prejuicios, Padre, no con ideas y filosofías propias, sino al contrario, queremos llegar a ella, Padre, completamente desnudos en el sentido, mi Dios, de simplemente recibir lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos en este curso, Padre, en el cual lo que pretendemos es ser una guía para este estudio de tu palabra, sin ningún tipo, Padre, de mala orientación, sin ningún tipo de prejuicio, es simplemente que todo aquel que quiera acercarse a tu palabra pueda hallar las herramientas necesarias para que esto sea de bendición. Te lo pedimos encarecidamente en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues como les decía, ya gracias a Dios estamos en esta 10ª sesión de Nociones Básicas de la Biblia, donde prácticamente estamos en la recta final de nuestro curso y hoy el tema del cual hablaremos es el tema de las versiones bíblicas, ¿no? Hay tantas Biblias en el mercado y de repente pues eso causa mucha confusión, ¿no? En cuál es la Biblia verdadera, si es que hay Biblias falsas, ¿no? Y si quiero comprar una Biblia, qué Biblia me conviene, etcétera. Entonces vamos a tratar aquí de hacer un estudio, un análisis, por eso es que me estoy yendo muy rápido, para hacer un repaso rápido y poder ahondar un poquito más en cuanto a las versiones, ¿no? Y bueno, pues recordarle que estamos basando nuestro curso en estos libros que están aquí abajo, el libro Siempre de Nuevo, de José Silva Delgado, y los métodos de estudio bíblico personal de Rick Warren. Es así entonces que ya hemos hablado de cómo es que se formó la Biblia en su historia, cómo es que se determinó el canon, aquellos libros que son aceptados por la propia iglesia, ¿no? Que fueron determinados por la propia iglesia, ¿no? Y también, bueno, cómo es que la Biblia fue documentada a través del lenguaje, a través de los escritos, cómo fueron los materiales empleados, etc. Entonces, entrando de lleno a nuestro repaso, bueno, pues los medios de transmisión de la Biblia, entendiendo que estos se dividen en originales, es decir, los escritos por los propios autores, y las copias, las que fueron escritas por escribas, ¿no? Que tomaron de los originales y fueron realizando copias. Los dos medios de transmisión, pues es el medio oral, donde destacan los tres lenguajes base de la Biblia, que es el hebreo, mayormente para el Antiguo Testamento, el arameo, ¿no? Que estaremos hablando de algunas porciones del Antiguo Testamento, para ser más específicos, alguna porción del libro de Daniel y el libro de Esther. Y para el Nuevo Testamento, pues tenemos el griego, ¿no? Recordar, es muy importante hacer mención que no estamos hablando de los idiomas actuales, el hebreo actual o el griego actual. Obviamente el arameo pues ya es una lengua muerta. Pero el hebreo actual, es decir, si yo viajo a Israel y escucho a los israelitas hablar en hebreo, es un hebreo ya muy evolucionado, muy diferente al hebreo bíblico, al hebreo antiguo. Lo mismo sucede con el griego. El griego koiné era un griego, llamémoslo así, común, de la época de Jesús, de la época de el primer siglo, donde ya es muy diferente al griego actual, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo el griego de la época de Jesús que incluso el griego de la Edad Media, el famoso griego bizantino, que es el que se gestó en la iglesia de Constantinopla, en todo el imperio bizantino, ¿no? De habla griega. Hasta ese griego, estamos hablando por ahí de los siglos 4 o quinto,
después de Cristo, ya ese griego es diferente del griego del primer siglo, de los tiempos de Jesús, y pues obviamente ambos muy diferentes del griego actual, ¿no? Pero también hablamos acerca de la transmisión de la Biblia en la escritura. Hablábamos de la escritura pictográfica, de la escritura ideográfica, pero en el caso de la Biblia ya es una escritura fonética donde cada símbolo representa un sonido, una vocal, una consonante, ¿no? Y bueno, pues repasamos los materiales, los formatos y los instrumentos, ¿no? Sabiendo que estos materiales y estos instrumentos, muchos de ellos son nombrados en la Biblia, ¿no? En cuanto a los formatos, pues tenemos lo que se conoce como volúmenes. Esto ya vino con el papiro, que el papiro es una vaina que se puede sacar de la planta de los juncos que crecen junto a los ríos, ¿no? Se saca una hoja. Discúlpame usted la comparación, es muy parecido a lo que nosotros hacemos en México con el maguey, ¿no? Para sacar esta hoja de la penca del maguey que conocemos como el michiote, ¿no? Digamos que algo similar sucede con el papiro, el cual es tratado en agua, el cual es puesto a secar, ¿no? Y que ofrece la ventaja con respecto al cuero, al pergamino, a la piedra, de que yo puedo juntar varios papiros, los puedo pegar y me queda una hoja extensa, que normalmente se enrollaba, es lo que se conoce como los rollos o los volúmenes, ¿no? Hay que recordar a Jesús que entra a la sinagoga y dicen que toma un rollo, ¿no? Es decir, toma un volumen. En los códices ya estamos hablando de un formato más parecido a lo que son nuestros libros actuales. Tengo aquí, por ejemplo, mi libro, ¿no? Donde ya las hojas son cortadas, son encuadernadas, ¿no? Y entonces tengo lo que sería un códice. Y cuando empezaron a aparecer dibujos, imágenes, entonces ya se le conoció como las miniaturas, ¿no? Y bueno, pues hablando acerca de el Antiguo Testamento, recordar que estos escritos del Antiguo Testamento se dividían en oficiales, que eran aquellos que se usaban para los cultos en la sinagoga, y los privados, aquellos que la gente podía comprar para tener en casa, para orar en casa. En el caso del Nuevo Testamento, los escritos se dividían, en unciales, es decir, escritos en mayúsculas, y propiamente los minúsculos escritos en minúscula. Y bueno, hicimos un repaso de los manuscritos antiguos. Recuerde que no contamos con los originales. No tenemos realmente el manuscrito original de la mano de Jeremías, de Isaías, de Pedro, de Juan, ¿no? Pero tenemos copias muy fidedignas. Y bueno, por ejemplo, en el Antiguo Testamento está el texto masorético, que contiene prácticamente todo el Antiguo Testamento. También la Septuaginta, que no solamente contiene todo el Antiguo Testamento, sino también los libros apócrifos. Está el Pentateuco samaritano, que son los libros de Moisés en hebreo antiguo. Está el papiro de Nash, que contiene los 10 mandamientos, y lo que se conoce como el gran Shema, ¿no? El gran oye. Shema es oye, ¿no? Es una palabra en hebreo que significa oye. Y es este famoso pasaje de oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿no? Y da las instrucciones de cómo se debe estudiar la ley y cómo debe ser enseñada a los hijos. Está el manuscrito de Malabar, que tiene todo el Antiguo Testamento, excepto el Levítico y parte del libro de Deuteronomio. Y bueno, pues ya para 1947, un evento clave, cumbre en la historia de la arqueología bíblica, cuando se descubren los rollos de las cuevas de Qumran, los que también son conocidos como los rollos del Mar Muerto, que contienen todo el Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther, ¿no? Y bueno, hablando del Nuevo Testamento, pues tenemos lo que es el fragmento John Rylands. Es un pedazo de papel muy pequeñito donde se logran ver algunos versículos de Juan. Está ahí en el Museo de Manchester. Está la colección Bodmer, que tiene el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan, las 2 epístolas de Pedro y la epístola de Judas, ¿no? Está la colección Chester Beatty, que tiene pues, casi todo el Nuevo Testamento. Lo mismo el Códice Vaticano, obviamente en la Biblioteca del Vaticano. Tenemos el Códice Sinaítico, que tiene el Nuevo Testamento, con excepción de algunos fragmentos de Marcos y Juan.
Y no solamente eso, sino que también tiene más de la mitad del Antiguo Testamento. Está el Códice Alejandrino, que tiene el Antiguo Testamento y casi todo el Nuevo Testamento. Faltan por ahí algunos escritos, pero también tiene los libros apócrifos. Está el Códice Efraín, que tiene parte del Nuevo Testamento y parte del Antiguo Testamento y algunos libros apócrifos. El Códice Beza, ¿no? Que es un escrito bilingüe, ¿no? que contiene escritos en varios idiomas, o para ser más precisos, en 2 idiomas, y contiene los Evangelios, el libro de Hechos y la tercera carta de Juan, ¿no? Y bueno, en Clermont, en Francia, está el Códice Claromontano. Bueno, en realidad el códice ya está en la Biblioteca Nacional de París, ¿no? Pero este códice Claromontano, tiene las epístolas de Pablo y la carta a los hebreos. Una carta que por muchos siglos, no, por muchos años, se pensó que era carta de el apóstol Pablo, pero que de acuerdo a estudios, ¿no? Estudios en cuanto a la teología que presenta la carta, en cuanto a la arqueología que hay alrededor de la carta, pues no se logra encontrar realmente el mismo estilo de escritura de Pablo, ¿no? Tan solo en el inicio, Pablo siempre se presentaba en sus cartas y no sucede con esta epístola a los hebreos, que hablaremos de ella un poquito más adelante. Es así entonces que, ahora sí, hablemos de versiones bíblicas, ¿no? ¿Qué son las versiones en la Biblia? Pues no son otra cosa sino las traducciones que se hacen de la Biblia, ¿no? Tenemos que entender que es un proceso complejo. Para nosotros, pensar que una traducción es muy sencilla, muchas veces sucede porque lo vemos, por ejemplo, cuando estoy viendo una película. Yo estoy viendo una película que está doblada al español, por ejemplo, ¿no? O que tiene las letras con la traducción. Y si desconozco el idioma, pues no me doy cuenta que en realidad lo que está sucediendo es que muchas de las cosas que está diciendo el actor, ¿no? A la hora de yo leer la traducción, resulta que nada tiene que ver el texto con lo que el actor dijo en la escena, ¿no? Entonces vamos a ver distintos fenómenos que nos permitirán entender la complejidad de la traducción de las escrituras, ¿no? El primero de ellos es la transliteración, ¿no? La transliteración no es otra cosa sino la transcripción de una palabra con los signos alfabéticos de la otra, que normalmente es complicado hacer una traducción y por lo tanto tengo que respetar el vocablo original. Y le quiero poner este ejemplo. Tengo aquí este escrito en hebreo. Recuerde que el hebreo se lee en sentido contrario, es decir, se lee de derecha a izquierda. Entonces tengo aquí 3 letras que me forman una palabra y que cuando yo trato de entender el significado de la palabra, bueno, si yo tuviese que hacer una traducción literal, sería algo así como confiar, ¿no? Pero también la palabra significa verdad y también la palabra significa fidelidad. Es decir, la palabra se refiere a algo así como confiar en algo que es verdadero y que es fiel, ¿no? O que es verdadero porque ha mostrado fidelidad a la verdad y entonces yo puedo confiar. Pero también son las letras, esta que tenemos aquí, es la letra para Elohim o Adonai, es decir, Dios. Luego tenemos aquí la letra para Rey y la letra para Fiel. Y entonces si yo quisiera leer esta palabra, la palabra como tal, el significado sería algo así como Adonai, Rey Fiel, o como Dios, Rey Fiel. O siendo un poquito más completo, confiar en Dios verdadero, quien es un rey fiel. Complicado, ¿no? Cuando esto se traduce al griego, ¿no? Pues entendemos el significado. La palabra significa así como digno de confianza, ¿no? Aquí está el fidelidad. Ok, entonces es que es algo que es digno de confianza. Pero hasta ahorita solamente he dicho el significado, ¿no? La semántica de esta palabra, pero no he dicho la palabra. ¿Por qué? Porque es difícil encontrar la traducción literal de la palabra. Y por lo tanto se ha respetado
la traducción lo más acercado que tenemos es la que se emplea en el latín, que es amén. Cuando nosotros decimos amén, lo que estamos diciendo es que es algo digno de confianza. Y para ser un poco más preciso, yo estoy diciendo que Dios es el Rey fiel y el cual es digno de confianza. Por eso es muy importante que en la iglesia, cuando usted dice un amén, esté consciente de lo que está diciendo, porque de repente ya agarramos la palabra amén como un mote para todos, ¿no? Tendré que cerrar esa ventana, amén. Es así como la hemos hecho un vocablo con el cual simplemente asentimos, ¿no? Discúlpeme usted, se me fue la palabra, aceptamos, ¿no? Algo, ¿no? Alguien dice algo, amén, ¿no? Es así como, sí, estoy de acuerdo, o sí, tienes razón. Pero ese no es el sentido original de la palabra, ¿no? La palabra amén. De hecho, la Biblia habla de Cristo y habla de el amén, amén y amén. Es decir, yo confío en esta verdad y en esta fidelidad porque Dios es Rey fiel. Amén y amén, ¿no? Jesús es el amén, Jesús es el Dios Rey fiel, es aquel en el que podemos confiar porque es digno de confianza, ¿no? Entonces, yo le invito a que seamos más conscientes. Digo, tampoco pasa nada si por cualquier cosa dice amén, pero es muy importante el ser consciente, ¿no? Tampoco si lo usa mal nos vamos a rasgar las vestiduras y nos vamos a persignar, ¿no? Es simplemente hacer conciencia. Pero lo que estamos tratando de hacer aquí es que estamos tratando de ver la complejidad al tener que traducir ciertas palabras. Me viene ahorita a la mente una. Muchas veces nosotros tenemos un deseo y tenemos la expresión ojalá. Ay, ojalá y me ganara la lotería. Pero ese ojalá en realidad es una transliteración del árabe que significa o Alá, ¿no? Es una exaltación al dios Alá, ojalá, ¿no? Nosotros tomamos esa palabra y ya le damos como un sentido de un deseo, ¿no? Deseo que suceda esto, deseo ganarme la lotería, ojalá ganase la lotería. Y en realidad la persona no está consciente, no tiene la intención de adorar o de alabar a Alá, ¿no? Simplemente es parte del uso de esta transliteración. Le pongo aquí ejemplos de transliteraciones hebreas. La Biblia habla acerca de vato, ¿no? Y vato no es una persona, ¿no? No es así como en la Ciudad de México he escuchado mucho esto, ¿no? De ese vato, ¿no? No, vato es una unidad de peso, más bien es de capacidad, era para líquidos, ¿no? Como nosotros usamos el litro, por ejemplo, los americanos usan los galones, bueno, los hebreos usan el vato, ¿no? Y no hay una palabra específica o equivalente en español, por eso es que se deja así. Leviatán, que es un animal, muchos creen que se trata de un cocodrilo, algunos hablaban quizá del hipopótamo, pero pues por lo pronto pensamos en eso, pero en realidad la palabra en sí es Leviatán. Querubín, ¿no? Que es una especie de ángel, pero con unas características particulares y no tiene otro nombre más que ese querubín. El estatero, que es una moneda, ¿no? Es una especie de moneda, así como tenemos el dólar, el peso, el yen, ¿no? Bueno, está el estatero, una moneda antigua. Y Mesías no es una palabra del español, en realidad es una palabra hebrea que significa algo así como prometido o ungido. Tenemos transliteraciones griegas como el caso de ángelos, ¿no? Que en realidad se refiere a mensajero. Nosotros ahora decimos ángeles o ángel, ¿no? Pero le damos como otra connotación, ¿no? Hablamos de un ser especial, un ser espiritual especial, y hasta a veces le damos ciertas características, su vestidura blanca, sus alas, etcétera. Pero en realidad la palabra ángelos, el equivalente en español sería algo así como mensajero. Un ángel no es otra cosa sino un mensajero, ¿no? Baptisein, de aquí viene la palabra bautizar, que en realidad lo que significa es sumergir, ¿no? Nosotros no decimos vamos a ir a los sumergimientos, ¿no? Sino decimos vamos a ir a los bautismos.
utilizamos el vocablo de la transliteración griega. Lo mismo, predicamos el Evangelion, predicamos el Evangelio, que si tratásemos de buscar una traducción equivalente al español sería algo así como buena nueva, pero preferimos usar la transliteración Evangelio, ¿no? ¿Qué me dice de iglesia, eclesia? Que en realidad el significado de la palabra, el equivalente en español sería algo así como una asamblea, ¿no? Como un cuerpo de personas que están por una razón en particular. Nosotros no decimos el domingo vamos a ir a la asamblea, ¿no? Decimos vamos a ir a la iglesia. Y lo mismo Cristo, que significa también ungido, es el equivalente al Mesías hebreo. Para nosotros es algo así como el ungido, ¿no? El Cristo. Esto es la transliteración. Ahora hablemos, por ejemplo, de la traducción literal, ¿no? Que es cuando yo transmito el significado exacto de las palabras originales. Estoy tratando de seguir el texto original palabra por palabra, ¿no? Y entonces esta traducción literal pues refleja los giros propios de la lengua original, que no siempre puedo comprender desde mi lenguaje, ¿no? Hay algo que voy a traducir, está en un lenguaje, en su lenguaje original, que no siempre corresponde a mi lenguaje. Le pongo este ejemplo, ¿no? Cuando yo saludo a alguien y digo, good morning, how are you doing? En realidad lo que yo estoy tratando de decir es buenos días, ¿cómo estás? ¿No? Sin embargo, si hacemos la traducción literal, good morning es algo así como buena mañana o mañana buena, ¿no? Mañana buena, ¿cómo estás haciendo? Y cualquier día, ¿cómo estoy haciendo qué? ¿Cómo estoy haciendo del baño? ¿O a qué te refieres, no? Entonces, pues obviamente al estudiar un idioma no siempre es conveniente hacer traducciones literales, sino más bien tratar de entender el sentido de las oraciones, ¿no? Buenos días, ¿cómo estás? O buenos días, ¿qué estás haciendo? Sería la traducción equivalente, ¿no? Entonces, en el caso de la Biblia, es muy importante considerar los hebraísmos y los helenismos, ¿no? Que son estas expresiones muy propias de la cultura israelita o de la cultura griega, donde si nosotros tratamos de hacer una traducción literal va a ser un poco complicado. Y mire, le pongo aquí algunos ejemplos de hebraísmos, como es el caso de cuando yo uso un lenguaje fuerte para expresar una idea débil, ¿no? Es decir, cuando yo uso lo absoluto para referirme a algo relativo, ¿no? Le pongo este ejemplo, y no lo pongo yo, es un ejemplo de un libro que ahorita le voy a mostrar. Dice el Señor Jesucristo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre o a su madre, no es digno de mí. Si nosotros tratamos de entender esta idea de manera literal, pareciera que Jesús nos está diciendo que tenemos que odiar a nuestros padres. Si no, no somos dignos de Jesús. Y cualquiera diría, pues ¿qué clase de Dios es este que predica del amor, pero en realidad me manda a odiar a mis padres, ¿no? Que esta es una situación por la cual mucha gente critica a la Biblia, critica la palabra, critica el cristianismo, ¿no? Cuando no se dan cuenta que en realidad lo que está sucediendo es que se está utilizando un hebraísmo. Es algo así como un slang en otro idioma, ¿no? Son estas expresiones, un anglicanismo, un mexicanismo, ¿no? Es como en México cuando decimos, ¿qué onda? ¿No? Es una especie como de saludo y a la vez como de preguntarse cómo está la persona, ¿no? ¿Cómo está la situación? ¿Qué onda? ¿No? Si hacemos la traducción literal, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué es hondo? ¿Qué? ¿No? Entonces, cuando Jesús dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre o a su madre, no es digno de mí, se está refiriendo a que si uno quiere seguirle y siempre establece como prioridad a los mismos padres, no es digno de Jesús. Jesús tiene que ser la prioridad, no tanto que los odiemos, al contrario, Jesús y la misma ley habla de honrar a nuestros padres, ¿no? Podemos hacer lo contrario, ir del lenguaje débil para expresar ideas fuertes, es decir, de lo relativo por lo absoluto, ¿no? Cuando, por ejemplo, Jesús dice también ahí en el Evangelio, más valéis vosotros que muchos pajarillos, ¿no? Ustedes valen más que muchos pajarillos, ¿no? No está tratando de decir literalmente que cada uno de nosotros tiene un valor de determinado número de gorriones, ¿no? Y entonces yo, Alejandro Luna, valgo, no sé, 3 gorriones, ¿no? Mientras que quizá mi esposa vale 15 gorriones, ¿no? No.
Jesús simplemente está tratando de decir, ustedes son de mucho valor para mi Padre, ¿no? Si mi Padre cuida a los animalitos y cuida a las plantas del campo, ustedes valen mucho más para Él que los animalitos y las plantas del campo, ¿no? Existe, por ejemplo, el hebraísmo de filiación, ¿no? Es decir, cuando se usa la expresión hijo de para representar alguna orientación, por ejemplo, hijos de desobediencia, ¿no? Es decir, personas desobedientes. No tanto que hayan nacido de una persona llamada desobediencia, ¿no? El hebraísmo de tiempo, por ejemplo, para referirse al tiempo, cuando habla de Moisés que ya era lleno de días, por ejemplo, ¿no? O sea, que ya era muy viejo, que ya era anciano, ¿no? Esto pasa mucho, por ejemplo, con el tercer día y resucitará el tercer día, ¿no? Y muchas veces queremos contar las 24 horas, ¿no? En las 72 horas de esos 3 días. Y obviamente aquí juegan muchas cosas, ¿no? Y entonces, a ver, si Jesús murió un viernes y resucitó un domingo, en realidad no fueron 3 días. Primero tenemos que entender que los judíos contaban los días a partir del atardecer. A partir del atardecer, digamos que si hoy es, no sé, lunes y dan las 6 de la tarde, para un judío ya empezó el martes, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, hablar al tercer día está refiriéndose no a los días completos como nosotros literalmente los entendemos, ¿no? El otro hebraísmo es el de antropomorfismo, ¿no? Que es tratar de explicar las cosas espirituales, divinas o a Dios mismo a través de figuras humanas. Y entonces hablamos de el ojo de Dios, la mano de Dios, la diestra de Jehová, donde simplemente es una manera de tratar de ilustrar a Dios, que en realidad Dios no tiene un cuerpo, Dios es espíritu, dice la palabra, lo dice el mismo Señor Jesucristo, Dios es espíritu, y los que le adoran le deben de adorar en espíritu, ¿no? Sin embargo, para tratar de entender a Dios, lo que los autores bíblicos hicieron fue usar estos antropomorfismos, estas formas humanas, para tratar de describir la acción de Dios. Cuando dice Dios que Él liberó a su pueblo con mano fuerte, no quiere decir que descendió su mano y empezó a aplastar a los egipcios, ¿no? No, sino que Él mostró su fuerza como tú y yo humanamente la entendemos cuando utilizamos nuestra diestra, entendiendo que es el lado más fuerte para los que somos diestros, ¿no? Lo mismo cuando el Salmo dice que bajo sus alas te cubrirá, o bajo la sombra de sus alas te cubrirá. No quiere decir que Dios tiene alas, ¿no? Y por lo tanto Dios es una especie de ángel, etcétera. Porque así luego surgen muchas herejías, ¿no? Como aquí la Biblia habla de las alas de Jehová o las alas de Dios, entonces Dios es un ser alado y por lo tanto yo deduzco, concluyo, y se empiezan a generar herejías. No, simplemente son antropomorfismos, ¿no? Son formas humanas o formas de objetos conocidos con los cuales tratamos de ilustrar la acción de Dios. No es que Dios tenga alas y te cubre, está hablando de la protección de Dios, ¿no? Y es una manera poética de describir cómo Dios te protege, cómo Dios te cubre. La elipsis, vaya con la elipsis, que es un hebraísmo complicado, porque si lo vemos desde la perspectiva de la gramática, es una falta gramatical, ¿no? Normalmente es la omisión, es una omisión gramatical. Es cuando yo estoy hablando de algo y, por ejemplo, omito un verbo o omito el sujeto, ¿no? Pero que en la oración se sobreentiende este verbo omitido, este adjetivo omitido o este sustantivo omitido, ¿no? Por ejemplo, Pablo está hablándole a los corintios y le dice, para que esto corruptible se vista de incorruptibilidad y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero nunca dice esto qué es esto corruptible o esto mortal. Por el contexto del que viene hablando Pablo, nosotros sabemos que está hablando del cuerpo humano, de este cuerpo. Pablo está hablando de los acontecimientos en el futuro y dice que cuando el hombre resucite, este cuerpo se va a transformar de algo corruptible a algo incorruptible, es decir, va a dejar de
de envejecer y de morir, ¿no? Esto mortal, esto que un día se va a ir a la caja y se va a ir al sepulcro, un día esto se volverá inmortal, ¿no? Aquí surge la polémica de si nuestros cuerpos como tal desaparecerán y seremos creados en un nuevo cuerpo, o como muchos lo interpretan, no, este cuerpo será transformado, tendremos este cuerpo, pero digamos mejorado en una versión transformada, mejorada por incorruptibilidad e inmortalidad, ¿no? Y bueno, está también lo que sería la hipérbole. La hipérbole no es otra cosa sino una exageración, es este hebraísmo o este helenismo en el que se exageran demasiado las cosas, ¿no? Por ejemplo, lo hacemos mucho nosotros cuando llegamos a casa, nos acostamos y decimos, ay, estoy que me muero de cansancio. Caminé como 1000 kilómetros. Bueno, número uno, no te estás muriendo, literalmente no te estás muriendo de cansancio. Y número dos, no caminaste como 1000 kilómetros. Es una manera de exagerar, es una hipérbole para expresar lo que queremos comunicar, ¿no? Pablo lo decía cuando hablaba acerca de que él era hebreo de hebreos y fariseo de fariseos, ¿no? O sea, y si ustedes son hebreos, yo soy más hebreo que ustedes, y si ustedes se jactan de ser fariseos, pues yo soy más fariseo que ustedes, ¿no? Soy hebreo por nacimiento, por un linaje importante, y soy fariseo por la preparación sacerdotal que tuve, ¿no? Entonces esta es la hipérbole. Todos estos recursos yo los tomé de este libro que se llama Claves de Interpretación Bíblica de Tomás de la Fuente, ¿no? Las claves de interpretación bíblica de Tomás de la Fuente. La editorial es Mundo Hispano. Aquí se puede ver, Editorial Mundo Hispano. Yo sé que se ve pequeñito, pero es un libro que les recomiendo. Prácticamente este libro cubre el área de la hermenéutica. La hermenéutica es el estudio de la interpretación de las escrituras, la hermenéutica bíblica. Hay muchos libros de hermenéutica bíblica. Le puedo recomendar el de Scott Duval, el de Rob Haskell, el de Robert Reina es muy bueno, ¿no? El de Roy B. Zuck. De hecho, aquí presenté, creo que ya no lo tengo acá, mi libro de Roy B. Zuck, uno que tenía yo en inglés. Creo que me lo llevé a mi oficina. Pero bueno, hay libros de interpretación bíblica muy buenos de hermenéutica, ¿no? Si usted está interesado en esta área y ve libros de hermenéutica bíblica, se los recomiendo, son muy buenos, ¿no? De ahí tomé precisamente estos hebraísmos y estos helenismos. Bueno, hablemos entonces de la expresión equivalente. Este es otro tipo de traducción, ¿no? Donde yo no hago la traducción literal palabra por palabra, sino que hago la traducción a través de expresiones equivalentes, donde tomo el giro propio de un idioma y hago la correspondencia al otro idioma. Por ejemplo, tengo aquí excuse me, ¿no? Cuando yo digo excuse me, la traducción literal sería algo así como disculpe o discúlpame, ¿no? Sin embargo, si yo quiero pasar delante de alguien, ¿no? Imagínense que llega usted al cine, está empezando la película y quiere pasar a su butaca, tiene que pasar enfrente de varias personas. Más que decirle discúlpeme, lo que decimos es con permiso o permiso, ¿no? Entonces, excuse me, en base a este contexto, significaría permiso, ¿no? ¿Qué le parece spill the beans, ¿no? Que si yo hago la traducción literal, sería algo así como derrama los frijoles, ¿no? Spill, derramar, the beans, los frijoles, ¿no? Pero que en realidad la traducción, el giro al idioma correspondiente, en este caso al español, sería así como revelar un secreto. Revélame el secreto, spill the beans, ¿no? Es lo que sucede, por ejemplo, en Hechos 5:28, cuando se está hablando están hablando los fariseos con Pedro, con Juan, que los habían capturado porque seguían predicando de Cristo, y les empiezan a reprochar, ¿no? A Pedro y a Juan: ustedes siguen hablando de aquel hombre del cual nos quieren echar la sangre, es decir, nos quieren culpar, ¿no?
Está la interpretación, que es una traducción en la cual explicamos el sentido de una frase en el idioma al cual estamos traduciendo, ¿no? Realmente, cuando nosotros vemos una película, más que ver una traducción, lo que vemos es una interpretación, ¿no? Esto de doblado al español, en realidad lo que se está haciendo es una interpretación, donde muchas expresiones no se dejan en el original, sino que se traducen al idioma del cual al cual se está traduciendo. Estoy pensando, como ejemplo, hay una película muy conocida, la película de Shrek, ¿no? Donde es este ogro que tiene por compañero un burro. La película original es con Mike Myers como Shrek y el burro es con Eddie Murphy. Entonces, en los diálogos, en el original en inglés, en los diálogos, eh, pues se usa mucho humor americano. Que si se hubiesen traducido de manera literal, pues nosotros no lo entenderíamos porque son lo que llamamos humor local, ¿no? De repente hacen humor de su propia política, de sus propios políticos, etcétera, que nosotros aquí no entendemos muy bien el asunto de el burro y el elefante, ¿no? Del Partido Demócrata y el Republicano, etcétera, ¿no? Entonces, cuando la película se tradujo, ¿no? Aquí al español, el personaje del burro, por ejemplo, lo hizo este actor Eugenio Derbez. Y entonces muchas de las expresiones cómicas de burro en inglés por Eddie Murphy fueron cambiadas a expresiones cómicas del español y, para ser más preciso, del mexicano, ¿no? Esto fue muy criticado, a muchos no les gustó porque de repente Derbez empezó a usar expresiones en burro de personajes de otros programas de Eugenio Derbez, pero sucede mucho, ¿no? En las caricaturas, caricaturas como Los Picapiedra, Los Simpson, Don Gato y su pandilla, etcétera. Muchas expresiones cómicas son traducidas mejor a expresiones cómicas, pero del español, ¿no? Y para ser más preciso, lo repito, el mexicano. Le pongo este ejemplo. Cuando de repente empieza a llover muy fuerte, pero muy fuerte, un americano nos diría, "It's raining cats and dogs", ¿no? Que si yo tratara de hacer la traducción literal, sería algo así como, "están lloviendo gatos y perros". Y cualquiera diría, ¿qué? ¿Cómo que están lloviendo gatos y perros, no? Lo que están tratando de decir es que está lloviendo demasiado. ¿Cuál sería la interpretación? Es decir, el sentido de la frase. En nosotros, pues está lloviendo a cántaros, ¿no? Véalo usted al revés. Imagínense que alguien nos está traduciendo al inglés y entonces yo digo, está lloviendo a cántaros. Y ellos trataran de traducir literal, ¿no? It's raining jars, ¿no? Están lloviendo jarras. Así como que, ¿eh? Por ahí hay una entrevista muy buena que vi con Salma Hayek. Si no me equivoco es con Jimmy Fallon, donde ella trata de explicar muchas expresiones mexicanas en una traducción al inglés y se vuelve interesante, la verdad es que se vuelve interesante. Le pongo el ejemplo aquí. Spill the beans, le decía yo, que literalmente es algo así como derramar los frijoles, es algo así como revelar un secreto. ¿Cuál sería el equivalente en nuestro idioma para revelar un secreto? Nosotros no diríamos derrama los frijoles. Ya dinos quién fue derrama los frijoles. Nosotros decimos ya suelta la sopa. Esa sería la interpretación. La expresión equivalente sería revelar un secreto. Spill the beans, revela el secreto. Pero si hablamos ya de una interpretación, spill the beans sería algo así como ya suelta la sopa, ¿no? Por eso es que cuando la Biblia nos dice, por ejemplo, que el arca de Noé quedó reposando en los montes Ararat, no significa que el arca era gigante y quedó estancada en varios montes, ¿no? Al hablar de los montes de Ararat, se está refiriendo a uno de los montes de toda una cadena montañosa en Ararat, ¿no? Por eso es que de repente la gente cuestiona la Biblia. Es que ¿cómo es posible que digan que el arca reposó en los montes de Ararat si la cordillera de Ararat es enorme? Tendría que ser un arca gigante.
No, no, las cosas de la fe son absurdas y los cristianos son tontos, etcétera. No, no se trata de eso, sino que tenemos que entender que hay muchas expresiones, muchos hebraísmos o helenismos que nosotros desconocemos y por eso nos es difícil el entenderlo. Tratamos de hacerlo de manera literal. No sé si le ha pasado cuando estudiamos un nuevo idioma, tratamos de traducir todo de manera literal y de repente pues se vuelve un shock en nosotros, ¿no? Porque no entendemos lo que se está hablando. Existe también la adaptación, ¿no? Cuando sustituimos ilustraciones originales por otras más comprensibles. Aquí ya no estoy hablando de las ideas que se traducen, sino de las ilustraciones. Le pongo este ejemplo. Es como si alguien en la India dijera, ay, la vida es como el cricket. Tú no sabes qué pelota te van a lanzar, ¿no? Y en la vida tú no sabes qué te puede llegar. Entonces la vida es como el cricket. Para el que no conoce este deporte, simplemente no tiene sentido esta expresión, ¿no? Si yo tuviera que decir esto en América, entonces yo tendría que decir algo así como, la vida es como el béisbol. Tú no sabes lo que te van a lanzar, pero tú tienes que estar preparado. Ah, como si he jugado béisbol o si he visto el béisbol, pues ahora sí tiene razón de ser la expresión, ¿no? Entonces le quiero proponer esta pregunta. ¿Cómo explicaríamos la limpieza que Dios hace en las personas? Cuando habla ahí en Isaías, es Isaías capítulo 1, el verso 18, dice, vengan, estemos a cuentas. Es Dios hablándole al pueblo, dice, vengan, estemos a cuentas. Si sus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Y si sus pecados fueran como el carmesí, serán como blanca lana. Si tú estás contaminado de pecado, Dios te está diciendo, ven, yo te limpio y te voy a dejar reluciente. Si estás tan sucio de pecado como la grana, que era una pintura que se usaba en la antigüedad, o como el carmesí, era un polvo para teñir telas, ven, yo te limpio y vas a quedar blanco como la nieve o como la lana recién trasquilada. Trate de explicarle esto a un caribeño de escasos recursos, un caribeño, una persona que vive en el Caribe, que vive en la costa caribeña y que nunca ha salido de su lugar de origen, ¿no? No conoce la nieve y no conoce a los borregos. El borrego no es un animal muy propio de las playas caribeñas. Entonces, si yo trato de explicarle esto, no va a tener sentido, ¿no? Pero si yo hago un equivalente, una adaptación, y le digo que Dios nos quiere limpiar como se limpia el mar ay, se me fue el nombre. Esta planta que invade las playas. Iba a decir sorgo, pero no es sorgo. Discúlpeme, se me fue el nombre. No, que es muy propio del Caribe, es una planta, son como residuos de alga que de repente llegan por montones a las playas caribeñas. Y yo uso esta ilustración para tratar de ejemplificar la limpieza de Dios, pues obviamente la persona lo entenderá de mejor manera. Y bueno, viene la traducción libre, donde se transmite el sentido general del texto. Hay una transmisión del sentido general del texto, incluyendo las interpretaciones y adaptaciones que acabamos de mencionar, ¿no? Note usted entonces la dificultad que tenemos para hallar expresiones equivalentes en todos los idiomas. Sabiendo que la Biblia se ha traducido a más de 2000 idiomas, pues obviamente no es tan fácil en esos más de 2000 idiomas el lograr una traducción completamente fidedigna. Por eso les decíamos, ¿no? La inspiración es de los textos originales, no de las traducciones. En las traducciones nosotros sí podremos encontrar algunas cosas que causen cierta discrepancia, pero no por eso la Biblia no es verdadera. Es así entonces que tenemos tipos de versiones. Están, por ejemplo, las versiones bíblicas de Biblias parafraseadas, ¿no? Que utilizan la traducción libre. Por ejemplo, la traducción de la Biblia Dios habla hoy. Por cierto, aquí me traje todo el bonche de Biblias
Entonces, aquí voy a ir presentando algunas Biblias. Disculpe usted, tengo aquí varias. Pero sí tengo yo aquí, cuento con mi traducción de la Biblia. Esta es mi Biblia, Dios habla hoy. Ahí se puede ver. Dice la Biblia, Dios habla hoy. Que en realidad es una traducción parafraseada, ¿no? Viene la versión revisada, ¿no? Que son correcciones que se han hecho a traducciones anteriores, ya sea por el descubrimiento de nuevos manuscritos o simplemente porque el idioma ha ido cambiando, ¿no? Yo tengo aquí, por ejemplo, mi Biblia, que es esta Reina Valera, versión 1909, ¿no? Es una versión que se hizo en 1909 y sin embargo, bueno, pues salió después la popular Reina Valera 60, que tenía yo aquí, pero ya estoy tan inundado de libros, ya no sé dónde andan mis Biblias. Pero le mostré una Biblia que tenía yo para apuntes, ¿no? Que ya es una versión 60 con algunas correcciones. Bueno, salió la versión 1995 con más correcciones. Esas son las Biblias revisadas. Y salió la revisión, la última, si no me equivoco, fue la del 2020, 2022. Reina Valera 2022, ¿no? Esas son las versiones revisadas. Tengo aquí, por ejemplo, mi Biblia de las Américas. En este caso es la nueva Biblia de las Américas, que sería una revisión de la primer Biblia de las Américas, ¿no? En este caso es mi Biblia en orden cronológico de la Biblia, la nueva Biblia de las Américas. Hay traducciones populares, ¿no? El caso de la traducción al lenguaje actual, esa sería, ¿no? Es una traducción adaptada al lenguaje actual. Yo no cuento con esa traducción, con esa versión bíblica, perdón, pero es una muy buena opción, ¿no? Esta la recomiendo mucho para los niños. Está la traducción directa, es decir, la traducción que se hace del idioma original, ¿no? En Reina Valera no es una traducción del hebreo y del griego como tal del original, ¿no? Hay traducciones indirectas que se traducen de otras traducciones, por ejemplo las Biblias Torres Amat, que son Biblias en español que se tradujeron del latín, ¿no? Entonces alguien tradujo del hebreo y del griego al latín, normalmente las versiones católicas, y de esas Biblias en latín alguien lo tradujo al español, como es el caso de la Torres Amat, que es una buena traducción bíblica. Yo le recomiendo, normalmente Torres Amat son Biblias católicas, le recomiendo mucho una lectura de una Biblia Torres Amat. Traducciones antiguas, aquellas que se hicieron antes de la imprenta, ¿no? Como el caso del Targum, que es una Biblia en arameo, la Septuaginta, que fue el Antiguo Testamento, que se tradujo al griego, la Exapla de Orígenes, una Biblia que venía en 6 columnas, de ahí el nombre de Exapla, con hebreo y griego, distintas versiones de hebreo y de griego. La Peshita, que es una traducción al siriaco de la Biblia, y versiones latinas, ¿no? O sea, las versiones al latín, ¿no? Como la Vulgata latina de Jerónimo, por ponerle un ejemplo, ¿no? Están las traducciones modernas, que estas fueron después de la imprenta, de la invención de la imprenta, y está, por ejemplo, casi todas estas son las primeras traducciones a idiomas vernáculos. Está la de Lucena al castellano, la de Nicolo al italiano, la de Jean d'Argelly al francés, la de Lutero al alemán, la de William Tyndale al inglés, la de Van Liesdet al holandés, la de Laurencio al sueco y la de Almeida al portugués, ¿no? Es decir, vamos, hay muchísimas. Por ejemplo, le voy a mostrar rápido de las que tengo. Tengo la Holy Bible. Esta es una King James o del Rey Jacobo, ¿no? De los Gedeones. Esta Biblia estaba en un hotel en Estados Unidos, que los Gedeones ponen ahí como obsequio, ¿no? Entonces esta Biblia la obtuve de ahí de los Gedeones. Tengo, por ejemplo, la Biblia. Sí, tengo aquí una Reina Valera 60, de hecho. Mire. Esta es la Reina Valera 60.
digamos que esta es la revisión posterior de mi Biblia Reina Valera 1909, después viene la 60. Esta también es en orden cronológico, no es en el orden canónico, sino que aquí los libros están en orden de cómo se fueron sucediendo las cosas, ¿no? Mi Biblia Reina Valera 60. Tengo, por ejemplo, dos Biblias que a mí es una traducción que me encanta, me fascina. La Nueva Traducción Viviente. Una ya se les había compartido a este monstruo que adoro. Adoro mi Biblia del diario vivir, ¿no? Es precisamente de publicaciones Tyndale, ¿no? Esta Biblia del diario vivir es una Biblia de estudio que tiene aparte temas, introducciones a libros, etcétera. Y esta es, ahí puede ver usted, es que está pesada, la Nueva Traducción Viviente, NTV. Y en una versión de más portable, compré esta porque aparte me encantó la portada. SB, Santa Biblia. Y pues como todo buen músico, me encantó el diseño del piano, de el violín, ¿no? Las notas musicales. Esta también es una Biblia, no se logra distinguir muy bien, pero también es una NTV, una Nueva Traducción Viviente. Es una Biblia que a mí me encanta, ¿no? Tengo por aquí, estas no son mías, estas son de mi esposa. Hoffnung für alle, die Bibel. La Biblia en alemán, porque mi esposa estudió alemán. Entonces tenemos aquí la Biblia en alemán y obviamente la Santa Biblia, la Biblia en francés. De las tantas Biblias que tenemos, ¿no? Por ahí también tenía yo y sí la llegué a mostrar aquí, una Reina Valera 60, le llaman versión novias, ¿no? Que son las que se regalan en las bodas. En fin, en el mercado hay muchísimas Biblias, ¿no? Muchísimas versiones más bien. Y entonces viene la pregunta, ¿y cuál recomienda, hermano? Depende mucho también de el uso y el gusto, ¿no? Y entonces le quiero poner este ejemplo. Creo que esto nos va a dar una mejor orientación, ¿no? Mire, voy a tomar el pasaje de Filipenses capítulo 4, verso 5. En una traducción un tanto literal, Reina Valera trata de respetar de manera literal. No es exactamente literal, ninguna lo haría, ¿no? Pero más apegada a lo literal sería Reina Valera, en este caso la 60. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Dice, el Señor está cerca. Esa sería la traducción de Reina Valera 60, que creo que no difiere mucho de la versión antigua. Creo que es prácticamente muy parecida. Yo aquí tengo la 1909, Reina Valera 9, donde dice vuestra modestia, no, así lo cambian, ¿no? En vez de gentileza dice, vuestra modestia sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Note la diferencia entre gentileza y modestia, ¿no? Como usted puede ver, es simplemente una variante de traducción. La Nueva Biblia de las Américas dice, la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Nueva Versión Internacional dice que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca. Nueva Traducción Viviente diría que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Es decir, ya Nueva Traducción Viviente, digamos que va siendo la traducción más parafraseada, ¿no? Creo que las que más parafrasean son Dios habla hoy, que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas, el Señor está cerca, inclusive hasta el texto va creciendo, ¿no? Y la traducción al lenguaje actual diría que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. Y debe de decir también, el Señor viene pronto, ¿no? Quizá ahí omití la última parte del versículo. Pero note cómo en todas las versiones no se pierde la esencia de la idea. ¿Cuál es la idea? Que tenemos que ser testimonio a los demás como buenas personas. Mi hermano, mi hermana, si usted se jacta de ser cristiano, el mundo tiene que conocer
como le quiera usted llamar, su gentileza, su bondad, su amabilidad, ¿no? Como usted lo quiera llamar. Esa es la idea. ¿A qué voy con esto? Y por eso le puse aquí precaución. Hay que tener cuidado. Porque sí hay versiones bíblicas donde la traducción no varía por las irregularidades del lenguaje, sino que son traducciones que se cambian por tratar de ajustarse a doctrinas, ¿no? Una traducción va a adaptar el lenguaje, el mensaje, perdón, al lenguaje, no el lenguaje al mensaje, ¿sí? Si yo hago una traducción, yo voy a tratar de adaptar el mensaje al lenguaje al cual estoy traduciendo. Pero en la traducción yo no voy a modificar el lenguaje para generar un nuevo mensaje. Existen traducciones que modifican el texto para adaptarlo a doctrinas propias, y ahí ahorita le explico los ejemplos que tengo acá. Entonces, por eso es importante, yo lo que recomiendo siempre es tener varias versiones bíblicas en las cuales usted pueda leer todas las versiones y de todas las versiones extraer la esencia del mensaje. Al menos yo le recomiendo 2 versiones bíblicas, ¿no? Una que esté más apegada a la traducción literal y otra que sea mayormente parafraseada. Por ejemplo, si usted quiere Biblias que sean de una traducción mayormente literal, Reina Valera 60, 9 o 60 y Biblia de las Américas. Tener junto con estas Biblias, cualquiera de esas dos, una nueva traducción internacional o nueva versión internacional, perdón, nueva traducción viviente, ¿no? Que son Biblias, digámoslo así, un tanto más parafraseadas, ¿no? Si de repente llega a sus manos algún otro tipo de versión, bueno, sí es importante compararlo con estas Biblias. Le repito, inclusive la católica, la Torres Amat, es recomendable. La latinoamericana es recomendable, ¿no? Ahí el problema, por ejemplo, de la latinoamericana es que tiene muchos comentarios propios del catolicismo, ¿no? Y si usted no profesa la religión católica, pues obviamente esos comentarios no van a tener sentido para usted, ¿no? Pero recuerda, aquí lo que estamos hablando es del texto bíblico. Es importante comparar estas versiones para sacar la esencia del texto. Esto es un proceso que se llama exégesis, cuando yo saco del texto la idea o el mensaje. Pero no debemos crear versiones bíblicas modificando los textos para meter yo mis ideas. Este proceso se llama exégesis, forzar el texto para que diga lo que yo quiero que diga. Y tengo este ejemplo acá. Ahora que estamos leyendo el Evangelio de Juan, dice Juan 1.1, en Reina Valera 60, por ejemplo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo está hablando de Jesús. En versión 9, en Reina Valera 9, dice logos. En el principio era el logos y el logos era con Dios y el logos era Dios. Una versión más parafraseada, como la nueva traducción, la traducción al lenguaje actual, diría: antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. Note cómo palabra va en mayúscula, ¿no? Lo mismo verbo o logos. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Pero este que le estoy colocando acá es una versión conocida como la traducción del Nuevo Mundo. Y la traducción del Nuevo Mundo dice: en el principio la palabra existía, está hablando de Cristo. La palabra estaba con Dios y ojo, y la palabra era un Dios. Y note cómo usa Dios en minúscula. Está hablando de Jesús, y esto es una corriente doctrinal que no cree que Jesús sea Dios y por lo tanto hijo de Dios. Sí creen que es hijo de Dios, pero en el sentido de que todos somos hijos de Dios. Pero no esta persona de la Trinidad que funciona o desempeña el papel de el Hijo, de Dios Hijo. Ellos dicen: no, es que Jesús no es Dios, es un hombre como cualquiera de nosotros, ¿no? Oye, ¿y entonces a qué se refería Juan en su primer versículo? Ah, es que era un Dios, como de los tantos dioses que solemos hacer, pero en realidad no es Dios. Y entonces aquí nos enfrentamos ante una traducción que está modificada, ¿no? Y viene la pregunta de oro. Y hermano, ¿cómo puedo tener la certeza de que estas sí son fidedignas?
porque recuerde que muchas de ellas proceden de traducciones de lenguajes originales. Tenemos que ir al griego, tenemos que ir al hebreo para notar que en el griego, por ejemplo, Juan habla de Deus, ¿no? De Dios. No habla de el ídolo, de un ídolo cualquiera o de cualquier Dios, ¿no? Está hablando de logos, que Reina Valera tradujo como el verbo, ¿no? Otros tradujeron como la palabra. Pero en el original griego sí aparece que esta palabra, que es Jesús, era Dios, no un Dios cualquiera, uno de los tantos dioses. Entonces ahí es donde sí hay que tener precaución, ¿no? Bueno, estamos estudiando el esquema del Nuevo Testamento y ahora es el turno de que estudiemos las epístolas generales, ¿no? Las epístolas generales en realidad son cartas que, a diferencia de las cartas de Pablo, voy a regresar acá, a diferencia de las epístolas paulinas, estas son cartas dirigidas a un público específico, ya sea a una región específica, la iglesia que estaba en Roma, en Corinto, en Galacia, Éfeso, ¿no? En Colosas, en Filipos, en Tesalónica, ¿no? Que son regiones locales con cartas dirigidas a esa comunidad en particular, o personales, ¿no? A Timoteo, a Tito, a Filemón. Estas epístolas son generales, es decir, a todos los cristianos que estén en cualquier parte, ¿no? La epístola a los hebreos, a todos los hebreos que estén dispersos en el mundo, cuyo autor es anónimo. La epístola a Santiago, aquí ya lo podemos ver, ¿no? Hebreos, que en sus 13 capítulos, pues prácticamente el tema es la supremacía de Jesús sobre los ángeles, sobre Moisés, Josué y los sumos sacerdotes a través de un sacrificio único, ¿no? Santiago escribe una epístola universal o general, es lo mismo, epístolas universales o generales, donde escribe a todos los cristianos, donde quiera que estén, que las obras son un fruto de la fe, no son nuestra justificación, son una muestra de la justificación. No somos salvos por las obras que hacemos, las obras demuestran la fe por la cual hemos sido salvados, ¿no? Sobre todo en las tribulaciones. Las epístolas de Pedro, la primera nos habla de cómo vivir en santidad y humildad mientras estamos aguardando el regreso de Cristo en toda su gloria, ¿no? La segunda epístola nos previene y nos protege de los falsos maestros que niegan el regreso de Cristo y el fin de los tiempos, ¿no? Que empezaban a meter herejías en la iglesia. Juan escribe 3 cartas. En la primera, con 5 capítulos, habla de la comunión de los santos al caminar en la luz a través del amor de Dios. En la segunda epístola, de apenas un capítulo, es muy breve la carta, habla de la fidelidad a la doctrina de Cristo, la cual nos permite conocer al Padre y al Hijo, por quien nosotros seremos recompensados, ¿no? La tercera epístola de Juan, pues habla de trabajar por la verdad del Evangelio, sobre todo siendo hospitalarios con todos aquellos que trabajan también para el Evangelio, ¿no? Y Judas, también una carta muy pequeñita que nos habla de la tarea de defender la fe contra falsas enseñanzas. Es muy parecida a la segunda de Pedro, ¿no? Y también defender la fe frente a falsos maestros, como aumentando nuestra fe en Cristo, ¿no? Esto es un área que se llama apologética, la defensa de la fe. Y la apologética cristiana se basa mayormente en estas 2 cartas. La segunda carta de Pedro, ¿no? Con sus 3 capítulos, y la carta de Judas con un solo capítulo. Bueno, de tarea le pediría yo que memorice las epístolas generales, ¿no? Con sus capítulos, Hebreos 13, Santiago con 4, Primera de Pedro con 5, Segunda de Pedro con 3, Primera de Juan con 5, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas con un solo capítulo cada uno, ¿no? Le pido por favor que continúen leyendo el Evangelio de Juan. Ahora vamos a leer de los capítulos 13 al 17, ¿no? Son 5 capítulos donde Jesús prácticamente va a celebrar la última cena con el Señor y hará ahí alguna administración, ¿no? Entonces siga marcando con colores las palabras vida y creer. Y ahora de tarea le voy a pedir, en esta lectura, en estos capítulos 13 al 17, imagínense que usted es un reportero y está presente en esta conversación que Jesús está teniendo en la última cena con sus discípulos. Quiero que realice un reporte de lo dicho por Jesús.
Usted es un reportero y va a reportar, ¿no? En el aposento alto Jesús hablaba a sus discípulos y destacó estos temas. Y sobre todo en ese reporte quiero que usted me comparta las ideas que más le hayan impactado. Mi hermano, mi hermana, yo le agradezco muchísimo que me haya acompañado en esta ya la 10ª sesión de nuestro curso Nociones Básicas de la Biblia. No me resta más que orar para dar gracias por esta sesión y si Dios lo permite, nos veremos en la sesión número 11. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por la bendición, Padre, de estudiar tu palabra. Ayúdanos a atesorarla con el único y firme propósito de conocerte más, mi Dios, y de que nos transformes, que nuestra vida sea transformada por ti a través de tu palabra. No dejamos de orar por los que padecen, Padre, Señor, para que seas tú socorriéndoles. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Que Dios le bendiga y recuerde, por favor, lea su Biblia y entréguese a Cristo.